Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de plexo cervical. El plexo cervical está formado por los ramos anteriores de los cuatro primeros nervios cervicales, es decir, ramo anterior de C1, ramo anterior de C2, ramo anterior de C3 y ramo anterior de C4. Acá vemos a C1 emitiendo su ramo anterior, que es descendente. Ven ustedes que el ramo anterior de C2 da un ramo que es ascendente y otro ramo que es descendente. Ven ustedes que el ramo anterior de C3 da un ramo ascendente y un ramo descendente. Y C4 también da un ramo ascendente y otro ramo descendente, ¿sí? El ramo anterior de C1 unido al ramo ascendente de C2 forma el asa del atlas, mientras que el ramo descendente de C2 y el ramo ascendente de C3 forma el asa del axis. Por otra parte, el ramo descendente de C3 y el ramo ascendente de C4 forma la tercera asa cervical. Ven ustedes que vemos en negro esa unión de una rama de C4 con la rama anterior de C5 y esto ya es parte del plexo braquial. Entonces, el plexo cervical está formado por ramos anteriores de C1 a C4 y ya vimos cómo se forman las tres asas: asa del atlas, asa del axis y la tercera asa cervical. El plexo cervical proporciona tres clases de ramos: ramos motores, que son profundos y van a permitir la inervación de músculos del cuello; ramos cutáneos, que son superficiales y van a permitir la sensibilidad de regiones del cuello y parte de la cabeza; y ramos comunicantes, que son tres. Acá vemos algunos ramos profundos: el nervio recto lateral, el nervio recto anterior, el nervio largo de la cabeza, el nervio largo del cuello, el asa cervical y el nervio frénico, ¿sí? Que sin dudas es el nervio más importante del plexo cervical, ¿sí? Los ramos cutáneos son el nervio auricular mayor, nervio occipital menor y nervio transverso del cuello. Y los ramos comunicantes, que son tres, van a ser con el tronco simpático cervical, con el nervio accesorio, que es el onceavo par craneal, y con el nervio hipogloso, que es el doceavo par craneal. Vamos a empezar a ver los ramos musculares o ramos profundos de este plexo cervical. Vamos a empezar señalando a las tres asas, ¿sí? Asa del atlas, asa del axis y la tercera asa cervical. Vemos que del asa del atlas surgen estos dos nervios, que son el nervio recto lateral para el músculo recto lateral, el nervio recto anterior para el músculo recto anterior. Estas dos ramas son descritas como ascendentes, ¿sí? También del asa del atlas surge este nervio, que es el largo de la cabeza para el músculo largo de la cabeza, ¿sí? Y del asa del axis surge este nervio, que es el largo del cuello para el músculo largo del cuello, ¿sí? Estas dos últimas ramas son descritas como mediales, ¿sí? También del asa del axis surgen estos cuatro nervios, que son para el músculo esternocleidomastoideo, para el músculo trapecio, para el músculo elevador de la escápula, antiguamente angular, y para el músculo romboides. Estos ramos son laterales, ¿sí? Y tenemos dos estructuras que son descendentes, que son el asa cervical y el nervio frénico, que voy a describir ahora. El asa cervical se forma por una contribución de C1, ¿sí? Y por una contribución de C2 y de C3. C1 me da la raíz superior y C2 y C3 me dan la raíz inferior, y ahí se forma el asa cervical. Esta asa cervical va a dar nervios, ¿no es cierto?, para los músculos infrayoideos, ¿sí? Vemos acá el nervio homoyoideo, al nervio externo tiroideo
y al nervio esternoioideo. Y acá vemos a otra rama, ¿no es cierto?, del nervio homoioideo, que es para la parte inferior de ese músculo, ¿sí? Muy bien. Ven ustedes que C1 da un nervio directo que es para el músculo tiroioideo, ¿sí? ¿Cómo se forma el nervio frénico? Se forma por una rama de C4 principal, una rama de C3 y otra de C5 que es inconstante. Y acá se forma el nervio frénico, nervio muy importante de este plexo cervical. Señalamos a los músculos entonces inervados por ramas del plexo cervical, músculo recto anterior, músculo recto lateral. Acá vemos al músculo largo del cuello y acá vemos al músculo largo de la cabeza. Señalamos a los músculos infrayoideos que reciben inervación de ramos del plexo cervical, músculo homoyoideo, músculo externo tiroideo, músculo externoyoideo, ¿no es cierto?, que reciben nervios de lo que es el asa cervical, a excepción del músculo tiroideo, ¿no es cierto?, que es inervado por una rama directa de C1. El plexo cervical también emite ramas para los músculos escaleno, anterior, medio y posterior. El nervio frénico desciende por el tórax y va a permitir, ¿no es cierto?, la inervación del principal músculo de la inspiración, que es el diafragma. ¿Cómo se forman los ramos cutáneos del plexo cervical? Bien, del asa del axis surgen el nervio transverso del cuello y el nervio auricular mayor. También del asa del axis surge el nervio occipital menor. Lo que es la tercera asa cervical surge el nervio supraclavicular, que se divide, ¿no es cierto?, en una rama que es medial, en una rama que es intermedia y en una rama que es lateral. A nivel de la parte media del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, en la región supraclavicular, van a hacerse superficiales los ramos cutáneos del plexo cervical. Señalo al nervio transverso del cuello, ¿no es cierto?, que va a permitir, ¿no es cierto?, la inervación supra e infrayoidea, ¿sí?, sensitiva, inervación sensitiva de la región supra e infrayoidea, ¿sí? Señalo al nervio auricular mayor que dará inervación al pabellón auricular, ¿sí? Y señalo al occipital menor, ¿sí?, que va a permitir la inervación sensitiva de la región occipital y mastoidea, ¿sí? Y señalo al nervio supraclavicular emitiendo tres ramas, una rama medial, una rama intermedia y una rama que es lateral. En esta diapositiva vemos los ramos comunicantes del plexo cervical con el nervio hipogloso, que es el 12º par craneal, ¿sí?, y con el nervio accesorio, que es el 11º par craneal. Estos son ramos comunicantes. La última comunicación que nos resta mostrar es la comunicación del plexo cervical con lo que es esta estructura, que es el tronco simpático, ¿sí?, el tronco simpático cervical. Muchos éxitos a todos y que la fuerza los acompañe.